Damos gracias a Dios, hermanos, por esta tarde. Hemos titulado el sermón la vida cristiana, la realidad de la batalla espiritual del cristiano. Y está basado en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Bueno, una de las cosas que yo quiero puntualizar antes de comenzar el sermón es que si usted está hoy en este lugar, usted tiene que saber dos cosas. Primero, usted no está por casualidad en este lugar. Dios lo trajo. Nosotros no creemos en casualidades. Nosotros creemos en un Dios soberano que ordena todas las cosas para el beneficio de su voluntad. Y todo lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, si usted está en este lugar, usted sabe que usted está acá porque acá hablamos, vivimos y también peleamos batallas espirituales, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús nos mostró en la palabra de Dios que nuestra vida está rodeada de una batalla espiritual muy fuerte. Así que sabiendo que Dios tiene todo en su mano, viendo nuestra vida a través de pruebas, situaciones y cualquier cosa que nos sucede, sabemos que el trasfondo de todo eso es que hay un problema espiritual. Hay una batalla desde el principio. Un problema espiritual que antecede la creación de todas las cosas. Si nosotros vamos a Isaías 14 y Ezequiel 28, nos vamos a dar cuenta que hay un ser llamado el diablo que fue expulsado de la presencia de Dios y que ese ser fue expulsado del trono de Dios y después contaminó con el pecado todo lo demás que existe. En el capítulo 3 del libro de Génesis vemos el primer ataque de ese ser sobre la creación de Dios, Adán y Eva. Y ellos sucumbieron en la desobediencia y a partir de ahí ha habido una batalla a través de todos los tiempos donde el trasfondo siempre es espiritual. A tal punto que el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que si tú tienes un problema con alguna persona, alguna situación con alguna persona que tú conoces, déjame decirte que según la Biblia, detrás de esa persona hay un problema espiritual. Hay una situación espiritual. Y de eso nosotros queremos hablar en esta tarde. Queremos ver la vida cristiana desde esa óptica. La vida cristiana que nosotros la desarrollamos en este plano físico, pero que además está agredida por el plano espiritual. Porque sabemos que todas las situaciones que nos alejan de Dios, ¿cómo le llamamos? Pecado y tentaciones. Y las situaciones que nos acercan a Dios, ¿cómo le llamamos? Bendiciones y pruebas, ¿verdad? Ya sea que unas nos alejen y otras nos acerquen, todas esas cosas provienen primeramente, ¿de dónde? De un mundo espiritual. Y en esta tarde yo te quiero dar una enseñanza. ¿Y por qué una enseñanza? Porque, bueno, lo saben los hermanos que son de la iglesia, pero si usted vino por primera vez, nosotros queremos siempre tener una enseñanza en cada sermón, porque nosotros queremos que si usted se va de la iglesia y alguien le pregunta, ¿qué aprendiste en la iglesia? Una de las peores cosas que te puede pasar en una iglesia es que tú llegues y hablen de todo, pero no hablen de nada. Entonces, te preguntan, ¿qué aprendiste en la iglesia? Y tú dices, bueno, no sé, hablaron de todo, pero al final no se me quedó nada en la cabeza. No. Queremos estudiar algo cada semana. Y en esta semana, la enseñanza que nosotros vamos a trabajar y vamos a manejar es que nuestra vida cristiana está envuelta en una batalla espiritual diaria. Y fíjate, usé la palabra diaria y no lo quise extender más porque la lucha espiritual, primeramente, no es intermitente, es constante. Por eso usé la palabra diaria. O sea, cada vez que tú estás durmiendo, Dios está velando por ti. Estás despierto, Dios está velando por ti. Porque cada paso que tú das, estás envuelto en una batalla espiritual diaria. Y en el capítulo 17 de la Biblia, en el libro de Éxodo, quiero invitarte a que tomes la palabra de Dios. Ahí hay una situación que el pueblo de Israel está pasando. Hay dos líderes, está Moisés, está Josué, y hay un enemigo
Un enemigo que tenemos que conocer. Tenemos que conocer. La Biblia nos cuenta ahí, si usted va al capítulo 17, dice guerra contra Amalek. ¿Quién es Amalek? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que Amalek es una persona que en Génesis capítulo 36 se dice que él es la cabeza federal de muchas naciones. De él descienden personas que le llamaron los amalecitas. Ahora, ¿cuáles eran las características de este tipo de personas? Estas eran personas crueles, estas eran personas despiadadas y la funcionalidad de ellos era el exterminio. Ellos cuando desarrollaban una ciudad, la ciudad nunca la desarrollaban sobre principios de siembra o cría de ganado. No. Ellos se dedicaban solamente al saqueo, se dedicaban a la extorsión y a la conquista de otras ciudades. Ellos sobrevivían porque ellos vivían de los recursos de los demás. Estos amalecitas tenían esa característica. ¿Qué hacían ellos? Ellos preparaban a la gente para la batalla desde niños. Imagínate que estamos en el tiempo de los amalecitas, en vez de los niños nosotros estar con los PlayStation y estar con todas las cositas esas. No, estaban con espada, dándose golpes porque estaban preparándose para ser guerreros. ¿Ves? Era la mentalidad de ese pueblo. La mentalidad del pueblo era desarrollar personas capaces de agredir a otros. Estos amalecitas, además, eran nietos, en genealogía, para que usted los entienda, de Esaú. Y bueno, ya todos sabemos que Esaú, ¿qué cosa era? Un hombre fiero, un gran guerrero. Ustedes saben cuál fue la situación con Jacob y cómo Esaú, bueno, mientras uno se dedicaba a la cocina y con la mamá y demás, el otro se dedicaba a la casa y se dedicaba a la guerra y demás. Estos hombres, los amalecitas, en la Biblia, para que usted tenga una idea, ustedes se acuerdan de esos versículos que siempre dicen la gente por ahí, bueno, pues el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, porque mandaba a matar niños, jóvenes y viejos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la gente dice, no, por eso usted no creo en Dios, porque Dios mandaba hacer estas cosas. Bueno, resulta que Dios mandó a exterminar a los amalecitas, porque esta era la manera en que ellos vivían para con los demás. O sea, la respuesta a eso es que Dios solamente estaba dando justa retribución a los amalecitas, porque los amalecitas lo que se dedicaban era exterminar a los demás. Cuando ellos llevaban una ciudad, la quemaban, mataban a todos los niños, mataban a todas las mujeres, mataban a todo el mundo, se llevaban todos los recursos y acababan con todo. Entonces Dios dijo, personas como esta, vamos a barrerlas. Y hay incluso profecías de Isaías y de Jeremías donde dice que Dios quería raer de la faz de la tierra a estas personas porque su pecado era tan horrible, su desobediencia delante de Dios era tan cruel y el poco valor de la vida que veían en los demás, que estas personas arrasaban y exterminaban. Y Dios dijo, lo mejor sería raerlos de la faz de la tierra. Estas personas se dedicaron todo el tiempo a ser enemigos de Israel, todo el tiempo. Ellos incluso hacían, cuando ellos no podían ir en contra de Israel, ¿se acuerdan que los filisteos eran enemigos de Israel? ¿Se acuerdan del gigante de David y el gigante que era filisteo? Estos eran peores, porque estos cuando no podían contra Israel, hacían alianzas con los moabitas, que eran primitos de Israel, hacían alianza con los cananeos, con los jebuseos. Ellos hacían cualquier tipo de alianza con tal de destruir a Israel. ¿No te parece conocido eso en el día de hoy? ¿No te suena? Ellos hacían alianza con cualquier nación, no importa, a cualquier costo. El tema era exterminar a Israel, que Israel no existiera. Ese era el propósito de ellos. ¿Te acuerdas del rey Saúl? El rey Saúl fue destituido de su reinado, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué? Porque el rey Saúl no obedeció a Dios cuando Dios le entregó en su mano a Amalek. El rey Amalek fue entregado en manos de Saúl. Y Dios le dijo, termínalo con todo. Pero ¿sabes qué hizo él? Él guardó a Amalek para sí mismo
y recogió todo lo que a él le parecía que era bueno y lo escondió. Y vino Samuel y dijo, esto no está bien, esto es pecado, esto es desobediencia. Fíjense qué situación, cómo a través de los años, fíjense, partimos de Moisés y ya estamos en la época de Saúl y todavía los amalecitas están dando guerra. Bueno, Amalec fue despedazado, fue cortado en pedazos por Samuel, porque ese hombre era demasiado cruel y Dios quería darle justa retribución por lo que él había hecho con los demás. Pero déjame decirte, eso no terminó ahí, porque en el tiempo de David, cuando David era rey, también ellos fueron y atacaron a David y quemaron unas ciudades de David y tomaron como rehenes a esposas de David y a hijos de David. Y como si fuera poco, todavía en el libro de Esther, ¿se acuerdan de Mardoqueo y de la reina? ¿Se acuerdan que había un malito ahí, un maloso que le llamaban Amán? Ese era un descendiente de Amalec. ¿Y sabe cuál era el propósito de ese hombre? También destruir a Israel. Así que ese era un enemigo encarnizado, era alguien que realmente quería exterminar a Israel. Pero sabemos que detrás de él y detrás de toda su operación y a través de cada generación, quien estaba es el enemigo de las almas. Porque la guerra no era solamente física contra Amalec, la guerra también era espiritual. En esta tarde nosotros queremos estudiar lecciones que los cristianos no podemos olvidar. Y vamos a aplicar cristocéntricamente este pasaje a nuestra vida hoy. Lo primero que aprendemos en este pasaje, que ya nos leyó, y quiero leer un par de fragmentos para que ustedes tengan la idea. Miren, vamos a ir a Éxodo 17 para refrescarlo. Dice, versículo 10, por ejemplo, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron unas piedras, las pusieron debajo de él y se sentó sobre ellas. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y fíjense esta frase es importante, después lo vamos a ver. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bueno, tres cosas que nosotros queremos aprender. La primera lección, el enemigo no descansa para hacerte caer y seas derrotado en la batalla. Una cosa que aprendemos de este pasaje es que el enemigo no descansa para hacernos caer. El enemigo está pendiente a nuestras vidas para usarnos inclusive para hacer caer a otros. Mientras usted está planificando su vida, usted tiene que saber que el enemigo de las almas está planificando cómo hacerlo caer, cómo hacerlo a sufrir, y está haciendo todo un plan para que esto ocurra. Mira, en este pasaje tenemos que relacionarlo con un pasaje que hay en Deuteronomio 25, del 17 al 18, para entender lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque mira, Deuteronomio 25, del 17 al 18 nos dice la forma y los motivos por los cuales Amalec estaba luchando contra el pueblo de Dios. Amalec no solo era un enemigo importante, también era un enemigo fuerte, y no solo era importante por su fuerza, sino por la forma en que atacó a Israel. De la misma manera que lo hace Satanás hoy. Si tú buscas Deuteronomio 25, y quiero que lo lean rapidito conmigo, porque ahí van a ver algo interesantísimo, ¿verdad? Deuteronomio 25, en los versículos 17 y 18, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto,
de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Fíjate qué interesante. Aquí lo interesante es la manera en que Amalek estaba atacando al pueblo de Dios. ¿A quiénes atacó? ¿Atacó de frente? ¿Atacó a los que estaban cerca en la batalla? ¿Atacó a los que estaban consagrados con las espadas? No, atacó a los que iban alejados, a los que iban detrás, a los que ya estaban fatigados, a los que ya estaban cansados, a los que ya estaban de alguna manera indefensos. ¿No te parece a ti que es la misma estrategia? Si eso lo conectamos con el Nuevo Testamento y vemos que dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No te acuerdas que te he enseñado que cuando un depredador quiere atrapar a una víctima, siempre aísla una, la persigue, la asedia, no la deja comer, no la deja estar en la manada, la molesta para que no descanse y pasado unos días la devora porque la ha debilitado? ¿Sabe cuántas veces Satanás ha tratado de atacar tu vida para hacer lo mismo contigo y conmigo? ¿Quieres que te cuente una de las formas que usa Satanás para atacarnos? Te dice, en la iglesia no te quieren. En la iglesia el pastor te miró con una cara medio rara. No te saludaron. ¿Te acuerdas cuando Esteban habló con quién? Estaban hablando de ti. Porque yo estaba atrás y lo escuché. Y de esa manera empieza Satanás a acosarte para cambiar tu mirada, para que tu mirada no esté en Cristo, para que tu mirada esté entonces en otras cosas. Hay gente, por ejemplo, que viene a la iglesia y dice, yo vine a tu iglesia y me fijé bien en todo. Y bueno, primero no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y segundo, te fijaste en la Biblia, en la palabra, en las alabanzas, porque eso es lo que venimos aquí, a fijarnos en el Señor. Porque personas perfectas no hay en ninguna parte. Estamos buscando a Dios. Fíjense qué interesante acá, que hay una guerra, hay una batalla, hay un enemigo, pero fíjense la estrategia de este enemigo. Dividir, ¿qué más? Asolar, destruir. ¿Acaso Jesús no nos dijo lo mismo? No nos dijo que el diablo venía para dividir, asolar, destruir. Dios nos revela cómo fue el ataque de Amalek contra su pueblo. Amalek no atacó de frente, sino por la espalda, a traición. No atacó a los fuertes, sino a los débiles. No a los que iban delante, sino a los que iban atrás. No a los vigorosos, sino a los cansados y a los trabajados. Pregúntate en esta tarde, ¿cómo ha sido tu vida espiritual? Bueno, ya tenemos dos problemas. Porque tenemos un problema, pero tenemos otro problema, que es que nada más oramos cuando estamos atacados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los motivos. La palabra de Dios nos habla de que las naciones enemigas de Israel, entre ellas Amalek, aborrecían profundamente al pueblo de Dios. Asimismo, Satanás también odia a los cristianos y desea destruirlos. Si tú vas al Salmo 83, del 2 al 8, eso solo para que lo sepas, no para que lo busques. Ahí describe un salmo el rencor y la furia que tenían las naciones alrededor contra Israel. ¿No te parece conocido hoy en día? ¿No te parece conocido hoy en día cómo la gente piensa en la iglesia y piensa en el Señor? Porque mira, hay una gran diferencia en decir que tú conoces a Dios. Tú hablas de Dios y la gente más o menos te asimila. Pero cuando tú hablas de Cristo, la gente te aborrece. La gente enseguida se enemista, se pone grosera. Miren, una de las grandes contradicciones, ahí en el Street esto está lleno de capillas, que se supone que Elvis Presley te casa en presencia de Dios, porque las capillas son para casar en presencia de Dios. Pero vete y habla de Cristo en el Street para que tú veas. Yo los he visto ahí hablando y siendo asediados y los quieren hasta golpear. Mucho cuidado, hermano.
Recuerden lo que estamos estudiando hoy. El enemigo nunca descansa para hacerte caer y seas derrotado en la batalla. Hay una segunda cosa que aprendí en este pasaje. Algo interesante. Busca la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad de los creyentes. Fíjense que esta batalla es una batalla súper interesante. Porque esta es una batalla donde Dios había dado la victoria. Pero Dios le dio placer usar a los instrumentos de Él para que tuvieran esa victoria. Pero la victoria estaba allá. Si tú sigues leyendo acá en Éxodo, hay capítulos donde Israel dice, vamos a la batalla, y Moisés dice, no suban. ¿Se acuerdan de Jai? Cuando dijeron, vamos a ir a conquistar a Jai, y dijo, no suban, porque si suben solos y no suben con la ayuda de Dios, van a ser derrotados. Dijeron, no, vamos a subir, porque ahora nosotros somos un ejército. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Vamos a leer ahí. Miren qué interesante este pasaje de Éxodo capítulo 17. Miren qué interesante. Aquí pasan cosas increíbles. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Mira, la gran victoria sobre Amalec envuelve 3 elementos importantes. Primero, el poder de Dios en el cielo. La victoria era segura. Segundo, la habilidad de Josué y del ejército en el campo de batalla. Y tercero, la intersección de Moisés, Aarón y Hur en la cima de la montaña. Por eso es que aprendo yo acá que yo, para vivir la vida cristiana, necesito del poder de Dios y del apoyo de la comunidad de los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque hay una corriente muy extraña hoy y muy rara de gente que desprecia a la iglesia pero que quiere ser cristiano. Y esa es una cosa que yo incomprendo. Ahí vienen y me dicen, oye, en la iglesia hay una pila de chismosos. No te enredes. Oye, en la iglesia hay gente que no es constante. En la iglesia hay gente que peca. Bueno, imagínate. Lo hay en todo lugar. En la iglesia están los enfermos que necesitan el arrepentimiento y necesitan buscar de Dios. Pero muchas veces la gente desarrolla amor por Dios y odio por la iglesia. Y entonces te lo encuentras fuera de la iglesia y te dice, no, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. A mí en la iglesia todos me caen mal, yo no soporto la hipocresía, el pastor es un ladrón porque el pastor se quiere robar el dinero y los hermanos ahí están que no sé qué cosa. Y todo es una historia siempre en contra de la iglesia y olvidan que Cristo murió por la iglesia. Y te voy a decir, la verdad es que Cristo nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y así todo, murió por la iglesia. Entonces, nos haría bien empezar a amar a la comunidad de los creyentes. Porque fíjense que aquí hay una combinación de victoria, donde no solo Dios dio la victoria, Josué y el ejército fueron a pelear, pero además había un ingrediente espiritual. Había que orar, había que interceder y había que levantar las manos como en señal de que Dios estaba dirigiendo la batalla. Y si se bajaban las manos y se descuidaba el aspecto espiritual, fíjense que ahí nunca dice que Josué y los valientes dejaban de pelear. No, estaban peleando. Pero si el aspecto espiritual se olvidaba, ¿qué pasaba? Empezaba a cambiar la historia. Por eso yo he visto mucha gente que quiere construir y construir, y yo le digo, si Jehová no construye la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los que la edifican. Dios puede haber mandado ángeles para aniquilar a los enemigos en ese momento, pero él deseó que seres humanos cumplieran sus propósitos. Dios dio la victoria. Josué y sus ejércitos debían confiar en Dios y luchar. Moisés y Aarón y Hur deberían confiar en Dios e interceder. En este sentido, el pueblo de Dios debía crecer en fe y en el nombre de Dios debían glorificarlo. Mientras Josué liberaba la guerra con espada, Moisés entendió que esta era una batalla también espiritual. Y la vara
en sus manos era la señal. Amados hermanos, siempre estamos envueltos en una batalla espiritual. Cualquier acontecimiento que tú me puedas contar hoy o yo te pueda contar a ti, tiene un trasfondo espiritual. Nos conviene bien buscar a Dios y apoyarnos en la comunidad de creyentes. Para eso existe el compañerismo en la iglesia, para eso existe el amor, para eso existen los grupos de oración. ¿Sabes algo? Quiero que bajes al versículo 13, que te lo mencioné hace un ratico. Dice el versículo 13. ¿Y Josué qué hizo? Deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Miren, ¿sabes qué pasa? Que por mucho que batallaron y por mucho que lucharon, ¿sabes lo que dice la Biblia? La palabra deshizo en el original hebreo significa que los esparció, que los menguó, pero no dice que desaparecieron. Tal es así que después vuelven a aparecer con David, con Saúl, inclusive en el tiempo de Esther, cuando después de eso ya desaparecen definitivamente. Lo cual quiere decir que el pecado muchas veces, aunque es combatido y aunque es atacado duramente, puede volver a aparecer. Por eso necesitamos estar conectados con Dios, por eso necesitamos una relación con Dios y por eso necesitamos a nuestros hermanos, a la comunidad de creyentes. Porque ninguno de nosotros es suficiente para poder vivir una vida aislado de los demás. Y yo sé que en este país hay una gran planificación para vivir aislado de los demás. De hecho, yo te voy a decir, en mi cuadra nada más conozco a los vecinos de al lado porque son cubanos como yo. Y del otro lado son americanos. Lo más que le he dicho es, how you doing? Creo que es lo único que sé decir y no sé si lo he dicho bien. Y lo saludo. Pero te voy a decir la verdad. La verdad es que no necesito de nadie en la cuadra. No necesito de nadie. Pero espiritualmente, los cristianos, no solamente necesitamos de Dios, necesitamos también de nuestros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. ¿Y sabes qué pasa? Que el cuerpo tiene muchas funciones, muchos elementos. Y dice la Biblia que una mano no le puede decir que no necesita el pie. Y lo que pasa es que muchas veces en la iglesia hay personas que pueden cubrir necesidades que nosotros tenemos y que no las podemos cubrir nosotros mismos. Porque Dios ha creado esa necesidad para fomentar el compañerismo entre nosotros. Y fíjense cómo la combinación entre Ur, Aarón, Moisés, espiritualmente funcionó. Encontraron cómo resolver esa necesidad. Porque Dios ya había decretado la victoria. Josué estaba peleando duramente con todos los valientes, pero se necesitaba que un aspecto espiritual fuera también consolidado. Y eso muchas veces nosotros necesitamos en la vida. A lo mejor tenemos un buen trabajo, a lo mejor tenemos una buena esposa, a lo mejor vivimos en una buena ciudad. Pero ¿sabes qué? Si no tienes una buena vida espiritual, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. Pronto el pecado va a prevalecer sobre tu vida. Que eso es lo que estaba pasando en la guerra con Moisés. Cuando bajaba las manos, ¿quién prevalecía? Amalec. Y cuando él volvía a subir las manos, ¿quién prevalecía? Josué. Una señal de que no se podían descuidar espiritualmente en ningún momento. Que habían sido invitados a una batalla donde no se podían descuidar ni un momento. La carne nunca será destruida o erradicada hasta que no lleguemos a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Dios dará nuevos cuerpos, nueva vida. Dios dará nueva manera de relacionarse con Él. Pero mientras estemos acá, necesitamos de la iglesia, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos también de Dios. Y por último, algo que aprendí, Cristo, nuestra verdadera victoria sobre el enemigo y sobre el pecado.
Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia, para los que nos visitan y lo sepan, es que nosotros entendemos la Biblia de modo cristocéntrico. Nosotros creemos que todos los pasajes de la Biblia apuntan a Cristo y todos predicen a Cristo. Y cuando yo veo este pasaje, veo la lucha espiritual, veo la situación, la batalla, la guerra, no puedo dejar de ver que la relación con Cristo es muy directa. Y que ese Moisés que estaba ahí intercediendo señala a un Cristo que murió y resucitó y que fue a la cruz por nuestros pecados. Cristo nos ha hecho un cuerpo donde Él es la cabeza. Nunca peleamos solos nuestras batallas. Él nos coordina, Él pelea a nuestro lado. Cristo ya venció en la cruz. Su resurrección nos ha dado vida, pero la vida espiritual no la podemos descuidar. De la misma manera. De la misma manera que Israel no podía descuidar la intercesión con Moisés, aun cuando nosotros tenemos la victoria, tenemos la vida y tenemos todo lo que Cristo nos ha dado, todavía no podemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa? Y hay un pasaje en Gálatas 4:19 que dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esta semana estuve meditando qué significa eso realmente. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Ese es el propósito de Dios. Bueno, te voy a decir algunas cosas que Cristo dijo. Jesús dijo, yo estoy en ellos. Y Pablo afirmó, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo le dijo a los colosenses, revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando día a día. Pablo le dijo también a los filipenses que nada es más importante que la vida cristiana, en la vida cristiana, que conocer a Cristo y llegar a ser como Él. Cristo formado en nosotros significa Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Cristo formado en nosotros es cuando Él es todo en nuestra vida y todo lo que realmente necesitamos. Y yo te quiero hacer reflexionar en esta tarde de una manera breve. Te quiero decir, ¿estás peleando una batalla? ¿Estás teniendo un enfrentamiento? ¿Hay un problema en tu vida que está obstaculizando tu crecimiento o algo que tú quieres lograr que no ha podido ser? Tienes primero que saber que hay un problema espiritual. Segundo, tienes que agarrarte de Dios. Tienes que pedirle al Señor que se manifieste en tu vida, que haga la obra en ti y que te forme a su imagen. Tienes que hacer que Cristo sea no solamente tu mejor amigo, sino todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Mira, ¿sabes cómo terminó esta historia? La historia terminó en que Amalek fue esparcido, derrotado, y Israel tuvo la victoria. Pero no tuvo la victoria por sus propias fuerzas, no por su propio ejército, sino porque Dios le dio la victoria. Si Dios te ha traído en esta tarde a escuchar estas palabras, seguramente es que Dios quiere darte a ti victoria en medio de tus pruebas, victoria en medio de tus tentaciones. Pero Dios te está invitando a una relación con Él. Porque nada puede sustituir en nuestra vida la relación con Él. Israel sin Dios era simplemente nómadas corriendo por el desierto huyendo de los enemigos. Israel con Dios era un ejército invencible. Los cristianos sin Dios son un club, son una payasada, son una aberración, son una tontería, son una burla del mundo. Pero los cristianos con Cristo son la diferencia. Marcan la diferencia. No porque la hagan los cristianos, sino porque Cristo es la diferencia. Quiero concluir con estas palabras. Con cada victoria, el pueblo de Dios tiene un motivo más para la gratitud y la adoración. Con cada victoria que tuvo Israel, hay un motivo más para la gratitud y la adoración. Moisés edificó un altar a Jehová después de esa batalla, el cual llamó Nisi. Algo que significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Con ello, Israel estaba reconociendo y agradeciendo que Dios le había librado de un enemigo poderoso. Hoy, el pueblo de Dios
es el testigo fiel de la victoria de Dios sobre el pecado en Cristo. En Cristo vence la humildad sobre la soberbia. En Cristo vence la obediencia sobre la rebeldía. En Cristo nosotros tenemos la victoria. Así que cuando estudié este pasaje y encontré que Amalek no era más que un instrumento de aquel que desde el principio quiere destruir la vida del pueblo de Dios, me di cuenta que la solución continúa estando en Dios. Me di cuenta que Israel peleó su batalla y ganó porque Dios peleó junto a ellos. Porque no descuidaron la batalla física. Verdaderamente hubo cambio, hubo transformación, hubo cosas que tuvieron que hacer, pero no descuidaron la oración, la intercesión y la dedicación a Dios. Y por último, me di cuenta que yo solo no puedo pelear, que ahora yo tengo a Jesús en mi vida y que dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús somos más que victoriosos por medio de aquel que me amó. Y quiero revisar mi vida en esta tarde y quiero poner mi vida en las manos de Dios y decir: Señor, quiero empezar a descansar en ti para que tú pelees mis batallas. Quiero empezar a rendirme a ti para que tú seas el Señor de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque mira, las ovejas pueden crecer en el lodo. ¿Sí? Puede ser que el pastor tenga las ovejas en el lodo porque llovió y hay lodo. Pero los únicos animales que se revuelcan en el lodo son los cerdos. Y a mí Cristo me sacó el lodo. Seguramente te sacó a ti también. Y no voy a volver atrás. No me quiero revolcar nuevamente en ese lodo. Por eso necesito a Cristo para seguir adelante. El enemigo es el mismo. El plan, el mismo, destruir a los creyentes. La victoria es segura. Y la manera de obtenerla continúa siendo la misma. La relación con Dios. Que Cristo sea el todo en tu vida para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, recordando la salvación, recordando la obra tuya en nuestras vidas, no podemos hacer más que agradecerte. Señor, gracias porque tú has destruido al enemigo, has invalidado el pecado, nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos lleva de victoria en victoria. Ayúdanos a vivir para ti, oh Dios. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, a descansar en tu voluntad, a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.